Jesús, por este nuevo amanecer, Señor, por la vida que nos das, por el privilegio que tenemos nosotros, tus hijos, de empezar nuestro día hablando contigo, Señor, oyendo tu voz a través de la palabra. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a comprenderla, a ponerla en práctica. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Libro de Números, capítulo número 23, en la versión Reina Valera contemporánea. Dice la palabra de Dios. Balaam le dijo a Balac: levanta aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le ordenó. Y Balac y Balaam ofrecieron un becerro y un carnero en cada altar. Luego Balaam le dijo a Balac: quédate junto a tu holocausto, que yo iré a ver si el Señor quiere encontrarse conmigo. Si hay algo que él me muestre, te lo haré saber. Y Balaam se fue a un monte desolado. Entonces Dios vino al encuentro de Balaam y éste le dijo: he ordenado levantar 7 altares, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. El Señor puso su palabra en labios de Balaam y le dijo: regresa a donde está Balac y dile lo que voy a decirte. Balaam volvió a donde estaba Balac y lo encontró junto a su holocausto, junto con todos los príncipes de Moab. Entonces Balaam pronunció estas palabras proféticas: Balac, el rey de Moab, me trajo de Harán, me hizo venir de los montes del oriente, me pidió venir y maldecir a Jacob, me ordenó desearle el mal a Israel. ¿Y cómo maldecir a quien Dios no maldijo? ¿Cómo condenar a quien el Señor no ha condenado? Desde lo alto de las peñas puedo verlo, desde las colinas puedo observarlo. Es un pueblo que habita confiado y que las naciones no toman en cuenta. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o la cuarta parte del pueblo de Israel? Espero morir como mueren los justos. Espero tener el mismo final de ellos. Entonces Balac le dijo a Balaam: pero ¿qué es lo que haces conmigo? Te hice venir para que maldijeras a mis enemigos y ahora resulta que los estás bendiciendo. Balaam le respondió: ¿y acaso no tengo que decir lo que el Señor ponga en mis labios? Pero Balac insistió: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde donde no puedas ver a todos ellos, sino solamente su parte extrema. Desde allí los maldecirás por mí. Y Balac llevó a Balaam al campo de Sofín, que está en la cumbre del Pisga. Allí edificó 7 altares y en cada altar ofreció un becerro y un carnero. Y entonces Balaam le dijo a Balac: quédate aquí junto a tu holocausto, que yo iré por allí a encontrarme con Dios. Entonces el Señor salió al encuentro de Balaam y puso en sus labios su palabra. Le dijo: vuelve a donde está Balac y dile lo que voy a decirte. Y Balaam fue a donde estaba Balac y lo encontró junto a su holocausto, acompañado de los príncipes de Moab. Y Balac le dijo: ¿qué te dijo el Señor? Y Balaam pronunció estas palabras proféticas: vamos, Balac, ponte de pie. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer.
Si él habla, ciertamente actúa, y si él dice algo, lo lleva a cabo. Yo he recibido la orden de bendecir, la bendición de Dios no puedo revocarla. Dios no ha hallado iniquidad en Jacob, ni ha encontrado perversidad en Israel. El Señor su Dios está con ellos y ellos lo aclaman como su rey. Dios los ha sacado de Egipto con la poderosa fuerza de un búfalo. Contra Jacob, nada pueden las brujerías. Contra Israel, nada valen las artes mágicas. De Jacob, que es Israel, se dirá: miren lo que ha hecho Dios con ellos. Este pueblo se levantará como un león rugiente se pondrá de pie. No se echará hasta haber devorado la presa, hasta saciarse con la sangre de los muertos. Pero Balac le dijo a Balaam: si no lo vas a maldecir, tampoco lo bendigas. Y Balaam le respondió: ¿no te he dicho que yo debo decir todo lo que el Señor me diga? Balac le dijo entonces: yo te ruego que me acompañes a otro lugar. Tal vez desde allí Dios maldiga a Israel. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Pegor, desde donde se mira hacia el desierto. Allí Balaam le dijo a Balac: levanta aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le ordenó, y este ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando Balaam se dio cuenta de que al Señor le parecía bien que él bendijera a Israel, ya no recurrió a las artes de hechicería como lo había hecho la primera y la segunda vez, sino que dirigió la mirada hacia el desierto. Al levantar la vista pudo ver a Israel asentado por orden tribal. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y él pronunció estas palabras proféticas. Así dice Balaam, hijo de Beor. Así dice el hombre de penetrante mirada. Así dice el que oye la voz de Dios, el que recibe visiones del Omnipotente, el que postrado mantiene abiertos los ojos. Qué hermosas son tus tiendas, Jacob. Qué hermosas son tus habitaciones, Israel. Expandidas como los arroyos, como los huertos a la vera del río, como los aloes que el Señor ha plantado, como los cedros cercanos a las aguas. De sus afluentes mana agua en abundancia, sus semillas estarán bien regadas. Su rey es más importante que Agag, y su reinado será enaltecido. Dios lo sacó de Egipto y le infundió las fuerzas de un búfalo. Devorará a las naciones enemigas, les desmenuzará los huesos y las traspasará con sus saetas. Se pone al acecho como un león, se agazapa como leona. ¿Quién lo azuzará? Benditos sean quienes lo bendigan, malditos sean quienes lo maldigan. En ese instante la ira de Balac se encendió contra Balaam y agitando las manos le dijo: yo te hice venir para que maldijeras a mis enemigos, y ya van 3 veces que los bendices. Mejor lárgate a tu casa. Yo había prometido colmarte de riquezas, pero es el Señor quien te ha privado de recibirlas. Balaam le respondió: ¿Acaso no se lo advertí a los mensajeros que me enviaste? Yo les dije: aun si Balac me da su casa llena de oro y plata, yo no
podré desobedecer las órdenes del Señor, ni hacer nada bueno o malo por mi propia voluntad. Yo diré solo aquello que el Señor me ordene decir. Como puedes ver, yo estoy regresando a mi pueblo. Pero ven conmigo, que voy a indicarte lo que este pueblo hará con tu pueblo en los últimos tiempos. Y Balaam pronunció esas palabras proféticas. Así dice Balaam, hijo de Beor. Así dice el hombre de penetrante mirada, así dice el que oye la voz de Dios, el que tiene los conocimientos del Altísimo, el que recibe visiones del Omnipotente, el que postrado mantiene abiertos los ojos. Yo lo veré, pero no en este momento. Lo contemplaré, pero no de cerca. De Jacob saldrá una estrella, un cetro surgirá en Israel, que herirá a Moab en las sienes y descalabrará a todos los hijos de Set. Edom será conquistado. También Seir será tomado por sus enemigos, pero Israel realizará grandes proezas. De Jacob saldrá un conquistador y acabará con los que aún queden en la ciudad. Luego Balaam se fijó en Amalek y pronunció estas palabras proféticas. Amalek es una nación importante, pero al final desaparecerá para siempre. Al ver a los kenitas, Balaam pronunció estas palabras proféticas. Tú habitas en un lugar seguro, has construido tu nido en la roca. Con todo, kenita, serás echado al fuego, y Asiria te llevará cautivo. Y Balaam pronunció también estas palabras proféticas. Ay, ¿quién podrá seguir con vida cuando Dios se decida a actuar? De las costas de Quitín vendrán naves que afligirán a Asiria lo mismo que a Eber, pues también ellos perecerán para siempre. Dicho esto, Balaam se fue de allí y volvió al lugar de donde había venido, y también Balac se fue por su camino. Mientras Israel estuvo viviendo en Sitín, el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaban al pueblo a participar en los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía de esos sacrificios y adoraba a esos dioses. Y como el pueblo acudía a Baal Pegor, el furor del Señor se encendió contra Israel, y el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de mí a pleno sol. Solo así mi ira se apartará de Israel. Y Moisés dijo entonces a los jueces de Israel: mate cada uno de ustedes a los suyos que hayan acudido a Baal Pegor. Mientras los israelitas lloraban a la entrada del tabernáculo de reunión, un israelita llegó y a la vista de Moisés y de toda la congregación de los israelitas, presentó una madianita a sus hermanos. Al ver esto, Finés, hijo de Eleazar, que era hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y con una lanza en la mano se lanzó tras aquel israelita. Al llegar a su tienda con su lanza, atravesó por el vientre a los dos, al israelita y a la mujer. Al instante cesó la mortandad entre los hijos de Israel, aunque ya habían muerto 24,000 de ellos. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: llévado por el celo que yo mismo tengo por mí, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel.
Por eso no los he consumido. Por lo tanto, dile que yo he establecido ya mi pacto de paz con él. Tanto él como sus descendientes contarán con el pacto del sacerdocio perfecto por haber mostrado celo por su Dios y por haber hecho expiación por los hijos de Israel. El israelita se fue atravesado junto con la madianita, se llamaba Sinri, hijo de Salú, y era jefe de una familia de la tribu de Simeón. La madianita que murió con él se llamaba Cosbi, hija de Sur, quien era príncipe del pueblo y padre de la familia en Madián. El Señor habló aún con Moisés y le dijo: hostilicen a los madianitas y mátenlos. También ellos los hostilizaron a ustedes con sus ardides, los engañaron en relación con Baal Pegor y con sus hermana Cosbi, la hija del príncipe de Madián, que por causa de Baal Pegor fue muerta el día de la mortandad. Después de la mortandad sucedió que el Señor habló con Moisés y Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón. Les dijo: levanten un censo de toda la congregación de todos los hijos de Israel, mayores de 20 años, que puedan salir a pelear por Israel en el orden de las familias y de sus antepasados. Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con los israelitas en los campos de Moab, es decir, junto al Jordán y frente a Jericó. Les dijeron: cuenten al pueblo mayor de 20 años, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés y a los hijos de Israel que salieron de Egipto. De Rubén, primogénito de Israel, fueron contadas las siguientes familias: de Enoc, la familia de los enoquitas; de Falú, la familia de los faluitas; de Hezrón, la familia de los gerronitas; de Carmi, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas. De ellos fueron contados 43,730 hombres. Los hijos de Falú, Eliab. Los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. De estos Datán y Abiram fueron los dos del consejo de la congregación que junto con el grupo de Coré se rebelaron contra Moisés y Aarón y contra el Señor, cuando la tierra se abrió y se los tragó a ellos y a Coré, y aquel grupo murió al consumir el fuego a 250 hombres para que sirvieran de escarmiento. Pero los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simeón, en el orden de sus familias: de Nemuel, la familia de los nemuelitas; de Jamín, la familia de los jaminitas; de Jaquín, la familia de los jaquinitas; de Serac, la familia de los seraitas; de Saúl, la familia de los saulitas. Estas son las familias de los simeonitas, con un total de 22,200 hombres. Los hijos de Gad por sus familias: de Zephón, la familia de los zephonitas; de Jaquí, la familia de los hagitas; de Suni, la familia de los sunitas; de Osni, la familia de los onitas; de Eri, la familia de los eritas; de Arod, la familia de los aroditas; de Areli, la familia de los arelitas. Estas son las familias de Gad, con un total de 40,500 hombres. Los hijos de Judá, y Onán. Y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Judá por sus familias fueron: de Sela, la familia de los selaitas; de Fare, la familia de los faresitas; de Serac, la familia de los seraitas. Los hijos de Fare fueron: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Jamul, la familia de los amulitas. Estas son las familias de Judá, con un total de 76,500 hombres.
Los hijos de Isaacar en el orden de su familia. De Tola, la familia de los tolaitas. De Fubá, la familia de los punitas. De Jasub, la familia de los jasubitas. De Simerón, la familia de los simronitas. Estas son las familias de Isaacar con un total de 64.300 hombres. Los hijos de Zabulón en el orden de su familia. De Sered, la familia de los sereditas. De Elón, la familia de los elonitas. De Yahelel, la familia de los yalelitas. Estas son las familias de los zabulonitas con un total de 60.500 hombres. Los hijos de José en el orden de su familia. Manasés y Efraín. Los hijos de Manasés. De Maquir, la familia de los maquiritas. Y Maquir engendró a Galaad. De Galaad, la familia de los galaaditas. Estos son los hijos de Galaad. De Yese, la familia de los geseritas. De Gelec, la familia de los elequitas. De Asriel, la familia de los asrielitas. De Siquén, la familia de los siquemitas. De Semida, la familia de los semidaitas. De Jefer, la familia de los jeferitas. Zelofejad, hijo de Jefer, no tuvo hijos, sino hijas. Los nombres de las hijas Zelofejad fueron Malá, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés con un total de 52.700 hombres. Estos son los hijos de Efraín en el orden de su familia. De Sutelá, la familia de los sutelaitas. De Bequer, la familia de los berequitas. De Taján, la familia de los tahanitas. Estos son los hijos de Sutelá. De Erán, la familia de los eranitas. Estas son las familias de los hijos de Efraín, con un total de 32.500 hombres. Estos son los hijos de José por su familia. Los hijos de Benjamín en el orden de su familia. De Bela, la familia de los belaitas. De Adbel, la familia de los adbelitas. De Ahirán, la familia de los airamitas. De Sufán, la familia de los sufanitas. De Jufán, la familia de los ufanitas. Los hijos de Bela fueron Ar y Naamán. De Ar, la familia de los arditas. De Naamán, la familia de los naamitas. Estos son los hijos de Benjamín en el orden de su familia, con un total de 45.600 hombres. Estos son los hijos de Dan en el orden de su familia. De Suhan, la familia de los suhanitas. Estas son las familias de Dan en el orden de su familia. De las familias de los suhanitas fueron contados 64.400 hombres. De los hijos de Aser en el orden de su familia. De Imna, la familia de los imnitas. De Isui, la familia de los isuitas. De Beria, la familia de los beriaitas. Los hijos de Beria. De Jaber, la familia de los eberitas. De Malquiel, la familia de los malquienitas. La hija de Aser se llamaba Será. Estas son las familias de los hijos de Aser con un total de 53.400 hombres. Los hijos de Neftalí en el orden de su familia. De Yahisel, la familia de los Haseelitas. De Guni, la familia de los Gunitas. De Yese, la familia de los Geseritas. De Silén, la familia de los Silemitas. Estas son las familias de Neftalí en orden de su familia, con un total de 45.400 hombres. El total de los hijos de Israel censado fue de 601.730 hombres. El Señor habló a Moisés y le dijo: la tierra se repartirá entre estos hombres según los nombres censados. A los que sean más les darás una porción mayor, a los que sean menos les darás una propiedad menor. Cada uno recibirá su propiedad según el número de hombres censados. Pero la tierra se repartirá por sorteo y la recibirán en propiedad según los nombres de las tribus de sus padres.
Según les toque en suerte, la tierra se repartirá entre los que sean más y los que sean menos. Los levitas censados según el orden de su familia fueron estos: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas: la familia de los limnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los malitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Coat fue el padre de Amiram. La mujer de Amiram se llamaba Jocabed, hija de Leví, y le nació a Leví en Egipto. Esta Jocabed fue la madre de Aarón, Moisés y María, y el padre de ellos fue Amiram. Aarón fue el padre de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron por haber ofrecido fuego extraño delante del Señor. Los levitas censados fueron 23,000 hombres, todos ellos mayores de un mes. No fueron contados entre los hijos de Israel, porque no recibieron ninguna propiedad entre los hijos de Israel. Estos son los israelitas censados por Moisés y el sacerdote Eleazar en los campos de Moab junto al Jordán y frente a Jericó. Ninguno de ellos era de los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Aarón en el desierto de Sinaí. Y es que el Señor había dicho acerca de ellos: morirán en el desierto. Así que ninguno de ellos quedó con vida, y excepto Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun. Zelofehad, hijo de Hefer, hijo de Gad, hijo de Marqui, hijo de Manases, de la familia de los Manases, hijo de José. Tenía 5 hijas llamadas Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se presentaron ante Moisés y el sacerdote Eleazar y ante los príncipes y toda la congregación para decirles: nuestro padre murió en el desierto, pero no por haber estado en el grupo de Coré, en- entre los que se juntaron contra el Señor, sino que murió por su propio pecado y sin haber tenido hijos varones. ¿Acaso por no haber tenido hijos nuestro, acaso por no haber tenido hijos nuestro padre se quitará su nombre de entre su familia? Danos una propiedad familiar entre sus hermanos. Moisés le presentó el caso al Señor, y el Señor le respondió: las hijas de Zelofehad tienen razón, dale posesión de una propiedad familiar entre los hermanos de su padre. Traspasa a ella los derechos de propiedad de su padre. Además, dile a los hijos de Israel que cuando alguno de ellos muera sin tener hijos, sus derechos de propiedad se traspasará a su hija. Si tampoco tuvo hija, sus derechos de propiedad pasará a sus hermanos. Si tampoco tuvo hermanos, sus derechos de propiedad pasará a los hermanos de su padre. Y si su padre tampoco tuvo hermanos, su derecho pasará a su pariente rival más cercano, y este será el dueño. Esto será un estatuto legal para los hijos de Israel, tal y como yo, el Señor, se los ordenado. El Señor le dijo a Moisés: suba a este monte Abarín. Desde allí verás la tierra que yo voy a darles a los hijos de Israel. Después de que la haya visto también, tú irás a reunirte con tu pueblo como tu hermano Aarón, porque allá en Meriba, en el desierto de Sin, cuando la congregación me hizo
reclamos. Ustedes se rebelaron contra mí, mandando, y delante de ellos no me santificaron. Estas aguas de Meriba están en Cades, en el desierto de Sin. Moisés le respondió al Señor, Señor y Dios del Espíritu, que habita en todo ser, pon a cargo de la congregación alguien que salga al frente de ellos y que los haga volver, que no sea tu congregación, Señor, como un rebaño de ovejas sin pastor. Y el Señor le dijo, pues toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre con espíritu, pon tu mano sobre él y llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación y, y en presencia de ellos entregarle el mando. Pon sobre él tus propias atribuciones para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se presentará ante el sacerdote Eleazar para consultarme por medio de un ring. Cuando Josué lo ordene, todos los hijos de Israel saldrán, y cuando él lo ordene, todos los hijos de Israel volverán. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y tomó a Josué y lo llevó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación. Y poniendo sobre él las manos, le entregó el mando tal y como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. El Señor habló con Moisés y le dijo, dales esta orden a los hijos de Israel. Deben presentarme a tiempo mis ofrendas y mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato. Y diles también que la ofrenda encendida que deberán presentarme es la siguiente. Cada día para el holocausto continuo 2 corderos de un año y sin defecto. Uno de los corderos lo ofrecerás por la mañana y el otro lo ofrecerás al caer la tarde. También me ofrecerás 2 litros de flor de harina amasada con 1 litro de aceite de olivas machacadas. Se trata del holocausto continuo en olor grato que fue ordenado en el monte Sinaí como ofrenda encendida al Señor. Con cada cordero derramarás en el santuario ante el Señor como libación 1 litro de vino superior. Y el segundo cordero lo ofrecerás al caer la tarde, junto con su libación, tal y como lo hiciste con la ofrenda de la mañana. Se trata de una ofrenda encendida en olor grato al Señor. El día de reposo presentarás como ofrenda 2 corderos de un año y sin defecto, y 4 litros de flor de harina amasada con aceite junto con su libación. Se trata del holocausto para cada día de reposo, además del holocausto continuo y de su libación. Al principio de cada mes ofrecerán al Señor en holocausto 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Con cada becerro ofrecerán 6 litros de flor de harina amasada con aceite. Con cada carnero ofrecerán 4 litros de flor de harina amasada con aceite. Y con cada cordero ofrecerán 2 litros de flor de harina amasada con aceite como holocausto de olor grato. Se trata de una ofrenda encendida en honor del Señor. Con cada becerro derramarán como libación 2 litros de vino, con cada carnero 1,5 litros y con cada cordero 1 litro. Este será el holocausto de cada mes, todos los meses del año. Además del holocausto continuo con su libación, se ofrecerán al Señor un macho cabrío como expiación. La Pascua del Señor la celebrarán a los 14 días del mes primero, y a los 15 días de ese mismo mes celebrarán la fiesta solemne. Durante 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será de convocación santa. No deberán realizar ningún trabajo. Ofrecerán en holocausto al Señor como ofrenda encendida 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, todos ellos sin ningún defecto. Junto con su ofrenda de harina amasada con aceite, 6 litros por cada becerro, 4 litros por cada carnero y 2 litros por cada uno de los 7 corderos, más un macho cabrío como expiación para reconciliarse conmigo. Ofrecerán esto, además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo.
Cada día de los 7 días ofrecerán vianda y ofrenda encendida en olor grato al Señor, además del holocausto continuo con su libación. El 7º día celebrarán una convocación santa y nadie debe realizar ningún trabajo. Durante la fiesta de las semanas, cuando ustedes presenten al Señor una ofrenda nueva, en el día de las primicias celebrarán una convocación santa. Nadie debe realizar ningún trabajo. Ofrecerán en holocausto, en olor grato al Señor, 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, junto con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, que es de 6 litros por cada becerro, 4 litros por cada carnero y 2 litros por cada uno de los 7 corderos, más un macho cabrío para hacer expiación por ustedes. No deberán tener ningún defecto y los presentarán con sus ofrendas, además del holocausto continuo y sus libaciones. El día primero del mes séptimo harán sonar las trompetas y celebrarán una convocación santa. Ese día nadie debe hacer ningún trabajo. Ofrecerán el holocausto en olor grato al Señor, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin ningún defecto, junto con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, 7 litros con cada becerro, 4 litros con cada carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos, más un macho cabrío como expiación para reconciliarse conmigo, además del holocausto del mes y su ofrenda, del holocausto continuo y su ofrenda y de sus libaciones, conforme a la ley, como ofrenda encendida en olor grato al Señor. El día 10 del mes séptimo celebrarán una convocación santa y ayunarán. Nadie debe hacer ningún trabajo. Ofrecerán al Señor en olor grato, como holocausto, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin ningún defecto, junto con sus ofrendas de flor de harina amasada con aceite, 6 litros con cada becerro, 4 litros con cada carnero y 2 litros en cada una de los 7 corderos, más un macho cabrío como expiación, además de la ofrenda de expiación por el pecado, del holocausto continuo y de sus ofrendas con sus libaciones. A los 15 días del mes séptimo, celebrarán también una convocación santa. Nadie debe hacer ningún trabajo. Durante 7 días celebrarán fiesta solemne al Señor. Ofrecerán en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato al Señor, 13 becerros de la vacada, 2 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos ellos sin ningún defecto, junto con sus ofrendas de flor de harina amasada con aceite, 6 litros en cada uno de los 13 becerros, 4 litros con cada uno de los 2 carneros y 2 litros con cada uno de los 14 corderos, más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo de su ofrenda y de su libación. El segundo día ofrecerán 12 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto, junto con sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos y conforme a la ley, más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo y de su ofrenda y su libación. El tercer día ofrecerán 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto, junto con sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos y conforme a la ley, más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo y de su ofrenda y de su libación. El cuarto día ofrecerán 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, junto con sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos y conforme a la ley, más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo y de su ofrenda y de su libación. El quinto día ofrecerán 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto, junto con sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros,
con los carneros y con los corderos, según el número de ellos y conforme a la ley, más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo y de su ofrenda y de su libación. El sexto día ofrecerán 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto, junto con sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, los carneros y con los corderos, según el número de ellos y conforme a la ley, más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo y de su ofrenda y de su libación. El séptimo día ofrecerán 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto, junto con sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos según el número de ellos y conforme a la ley. Más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo y de su ofrenda y de su libación. El octavo día celebrarán una reunión solemne. Nadie debe hacer ningún trabajo. Ofrecerán en holocausto como ofrenda encendida de olor grato al Señor un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, junto con sus ofrendas y sus libaciones, con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos y conforme a la ley, más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo y de su ofrenda y de sus libaciones. Todo esto lo ofrecerán al Señor en sus fiestas solemnes, además de sus votos y de sus ofrendas voluntarias para sus holocaustos y para sus ofrendas, lo mismo que para sus libaciones y para sus ofrendas de paz. Moisés repitió a los hijos de Israel todo lo que el Señor le había ordenado decirles. Moisés habló con los príncipes de las tribus de los hijos de Israel y les dijo, el Señor ha ordenado esto. Cuando alguien haga un voto al Señor o haga un juramento que lo comprometa, no deberá faltar a su palabra, sino que hará todo lo que se haya comprometido a hacer. Caso de una mujer joven que aún viva en casa de su padre y que haga un voto al Señor y se comprometa a hacer algo, si su padre oye su voto y el compromiso que ella adquirió y guarda silencio, todos los votos que ella haga se mantendrán vigentes, lo mismo que todo compromiso que ella adquiera. Por el contrario, si al oír su padre todos sus votos y sus compromisos adquiridos se opone a ellos, esos compromisos adquiridos quedarán inválidos y el Señor la perdonará porque su padre se opuso a ellos. Si la mujer es casada y hace votos o pronuncia con sus labios algo que la comprometa, si su marido oye esto y guarda silencio, los votos de ella se mantendrán vigentes, lo mismo que el compromiso adquirido por ella. Pero si al oírla su marido se opone al voto que ella haga y al compromiso adquirido por ella, estos quedarán inválidos y el Señor la perdonará. Todo voto con que una viuda o repudiada se haya comprometido se mantendrá vigente. Si los votos los hizo en casa de su marido y se comprometió por medio de un juramento y su marido la oyó pero guardó silencio y no objetó, entonces todos estos votos se mantendrán vigentes, lo mismo que todo compromiso que ella haya adquirido. Pero si al momento de oírla su marido los invalidó, todos los votos que ella haya pronunciado con sus labios y todos los compromisos que haya adquirido quedarán inválidos. Su marido los invalidó y por lo tanto el Señor la perdonará. Todo voto y todo juramento que comprometa a la mujer deberá ser confirmado o invalidado por su esposo. Pero si los días pasan y el marido guarda silencio, entonces todos sus votos y todos sus compromisos quedarán confirmados por haber guardado silencio el día que la oyó pronunciarlos. Aunque si el esposo los anula después de haberlos oído, entonces será él quien cargue con el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor dio a Moisés para el esposo y la esposa y para el padre y la hija que siendo joven viva en casa de su padre. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma venganza por los hijos de Israel en contra de los madianitas. Después de eso, irás a reunirte con tus antepasados.
Moisés fue entonces a hablar con el pueblo y les dijo, tomen sus armas, algunos de ustedes, y vayan a pelear contra Madián. Vamos a tomar venganza de ellos en nombre del Señor. Cada una de las 12 tribus de Israel debe enviar a la guerra 1000 soldados. Fue así como de las legiones de Israel se formó un ejército de 12,000 soldados en pie de guerra, a razón de 1000 por cada tribu. A esos 1000 de cada tribu los envió Moisés a la guerra. Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con ellos, llevando en sus manos los vasos del santuario y las trompetas para tocarlas. Y los israelitas pelearon contra Madián, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés, y mataron a todos sus hombres. Entre ellos mataron también a los 5 reyes de Madián, es decir, a Evi, Requén, Sur, Hur y Reba. Y mataron también a filo de espada a Balaam, hijo de Beor. Los israelitas se llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y a sus niños, y les arrebataron todos sus bienes, lo mismo que todas sus bestias y todos sus ganados, e incendiaron todas las ciudades y aldeas donde habitaban. Recogieron todos los despojos y todo el botín de guerra, tanto de hombres como de animales, y todos se los llevaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel. Los cautivos, el botín y los despojos los llevaron al campamento, el cual estaba en los llanos de Moab junto al Jordán y frente a Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Pero Moisés se enojó contra los capitanes del ejército y contra los jefes de miles y centenas que volvían de la guerra. Les reclamó, ¿por qué dejaron con vida a todas las mujeres? Por culpa de Balaam y de sus consejos, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel pecaran contra el Señor en relación con Baal Pegor. Por eso hubo tan gran mortandad en la congregación del Señor. Así que ahora maten a todos los niños varones y maten también a toda mujer que haya tenido relaciones carnales con algún hombre. Solo dejen con vida a todas las niñas que aún sean vírgenes. En cuanto a ustedes, cualquiera que haya dado muerte a otro y cualquiera que haya tocado algún cadáver, se quedará fuera del campamento 7 días. Al tercer día y al séptimo, tanto ustedes como sus cautivos deberán purificarse. Y también deberán purificar todo vestido, toda prenda de piel, todo tejido de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Por su parte, el sacerdote Eleazar les dijo a los soldados que volvían del combate: esta es la ordenanza de la ley que el Señor le ha dado a Moisés. Todo el oro y la plata y el bronce, el hierro, el estaño y el plomo y todo lo que resista el fuego tendrán que pasarlo por el fuego para purificarlo, aunque también tendrá que purificarse en las aguas de purificación. Todo lo que no resista el fuego tendrán que pasarlo por el agua. Además, el séptimo día lavarán sus vestidos y así serán purificados. Después de eso podrán entrar en el campamento. El Señor habló con Moisés y le dijo: hagan tú y el sacerdote Eleazar, junto con los jefes de los padres de la congregación, una relación del botín que se ha capturado tanto de la gente como de los animales, y repártelo entre los que salieron a la guerra y entre toda la congregación. Del tributo de los que salieron a la guerra apartarás para mí uno de cada 500 hombres y uno de cada 500 bueyes, asnos y ovejas. Los tomarás de la parte que les toque y se los darás al sacerdote Eleazar como la ofrenda que me corresponde.
De la parte que les toque a los hijos de Israel tomarás una de cada 50 personas y uno de cada 50 bueyes, asnos y ovejas y de cualquier otro animal. Todo esto se lo darás a los levitas, que tienen a su cargo mi tabernáculo. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Y el resto del botín que tomaron los soldados fue de 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a las mujeres que todavía eran vírgenes, eran un total de 32,000. La parte que correspondía a los que habían salido a la guerra fue de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para el Señor fue de 675. Los bueyes sumaron 36,000, de los cuales 72 fueron el tributo para el Señor. Los asnos eran 30,500, de los cuales 61 fueron el tributo para el Señor. Las personas fueron 16,000, de las cuales 32 personas fueron el tributo para el Señor. Moisés entregó el tributo al sacerdote Eleazar como ofrenda elevada para el Señor, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Luego Moisés apartó de los que habían ido a la guerra la parte que le correspondía a los hijos de Israel. La parte que le correspondió a la congregación fue de 337,500 ovejas, 36,000 bueyes, 30,500 asnos y 16,000 personas. De la parte correspondiente a los hijos de Israel, Moisés tomó una de cada 50 personas y uno de cada 50 animales y se los dio a los levitas, los cuales tenían a su cargo el tabernáculo del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después los jefes de aquel ejército, es decir, los jefes de millares y de centenas, fueron a ver a Moisés y le dijeron: tus siervos han pasado revista de los soldados que están bajo nuestro mando y ninguno de nosotros falta. Por eso hemos decidido presentar al Señor una ofrenda de las alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas que cada uno de nosotros ha hallado para hacer expiación por nosotros delante del Señor. Moisés y el sacerdote les recibieron de manos de ellos el oro y las alhajas, y todo el oro que los jefes de millares y de centenas ofrendaron al Señor pesó más de 184 kilos. Cada soldado había tomado botín para sí mismo. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los jefes de millares y de centenas y lo llevaron al tabernáculo de reunión como memorial de los hijos de Israel delante del Señor. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían incontables cabezas de ganado, así que cuando vieron la tierra de Jazer y de Galaad, les pareció el lugar ideal para sus ganados. Entonces los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron a hablar con Moisés y con el sacerdote Eleazar, lo mismo que con los príncipes de la congregación, y les dijeron: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hasbón, Elearne, Sebán, Nebo y Beón, es decir, la tierra que el Señor derrotó ante la congregación de Israel, es tierra para ganado y tus siervos lo tienen. Si te parece bien, ordena que esta tierra le sea dada a tus siervos como su propiedad familiar. No nos hagas cruzar el Jordán. Moisés le respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿y sus hermanos irán a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Por qué desaniman así a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Eso mismo hicieron los padres de ustedes cuando desde Cades Barnea los envié a explorar la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y luego de ver la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Entonces
La ira del Señor se encendió por lo que juró. Los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto no fueron perfectos ni me han seguido. Por eso no verán la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Solo la verá Caleb, hijo de Jefune, el que Nisita, y Josué, hijo de Nun, porque ellos sí fueron perfectos y me han seguido. En esto, en efecto, la ira del Señor se encendió contra Israel y durante 40 años los hizo andar errantes por el desierto hasta que se acabó toda con esa generación que hizo lo malo delante del Señor. Y ahora resulta que ustedes, de pecadores, siguen el mal ejemplo de sus padres y añaden más a la ira del Señor contra Israel. Si ustedes se apartan de él, él se apartará de ustedes. Los dejará en el desierto, pero ustedes habrán acabado con todo este pueblo. Entonces ellos hablaron con Moisés y le dijeron: vamos a levantar aquí corrales para nuestros ganados y ciudades para nuestros hijos. Pero nosotros tomaremos las armas y marcharemos sin temor al frente de los hijos de Israel hasta que los hayamos introducido en la tierra. Nuestros hijos se quedarán en ciudades fortificadas por causa de los habitantes del país, pero nosotros no volveremos a nuestra casa hasta que los hijos de Israel hayan tomado posesión de la tierra que les corresponde. Nosotros ya no tomaremos posesión de nada que esté al otro lado del Jordán, ni más allá, porque ya tendremos nuestra propia tierra en esta ribera oriental del río Jordán. Y Moisés le respondió: si realmente lo hacen así y si se disponen a ir a la guerra delante del Señor, y si delante del Señor todos ustedes toman las armas y cruzan el Jordán hasta desalojar a sus enemigos delante de ustedes y sojuzgar el país delante del Señor, y si después de eso vuelven, quedarán inculpados ante el Señor y ante Israel, y esta tierra será de ustedes por la voluntad del Señor. Pero si no lo hacen así, habrán pecado a los ojos del Señor, y sepan bien que su pecado los alcanzará. Erijan ciudades para sus niños y corrales para sus ovejas, y hagan todo lo que han dicho. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron entonces a Moisés: estos siervos tuyos harán lo que tu Señor nuestro nos ha ordenado. Nuestros hijos, nuestras mujeres y nuestros ganados y todos nuestros animales se quedarán aquí en la ciudad de Galaad, y nosotros, tus siervos, tomaremos las armas y marcharemos a la guerra delante del Señor, tal como tú, Señor nuestro, lo has dicho. Moisés dio entonces instrucciones al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, lo mismo que a los principales jefes de las tribus de Israel. Les dijo: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén cruzan el Jordán con ustedes, todos ellos armados delante del Señor y listos para la guerra, después de que ustedes hayan sojuzgado el país, les darán posesión de la tierra de Galaad. Pero si no cruzan el río con sus armas, entonces les darán su posesión entre ustedes en la tierra de Canaán. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron: haremos todo lo que el Señor les ha dicho a estos siervos tuyos. Delante del Señor cruzaremos el río e iremos armados a la tierra de Canaán, pero nuestra propiedad familiar será la de este lado del Jordán.
Fue así como Moisés les dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sihón, el rey amorreo, y el reino de Og, el rey de Basán, junto con su territorio y sus ciudades y las ciudades de los alrededores. Los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Haser, Yokbea y las ciudades fortificadas de Ben-Nimra y Bet-Arán, y construyeron corrales para sus ovejas. Los hijos de Rubén edificaron a Hesbón, Eleasle, Kiriatayim, Nebo, Baal, Megón, y Sibema, y a las ciudades que edificaron le dieron otro nombre. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la conquistaron y echaron de allí a los amorreos que la habitaban. Al Maquir, hijo de Manasés, Moisés le dio a Galaad y Maquir se quedó a vivir en ella. Por su parte, Yair, hijo de Manasés, fue y conquistó sus propias aldeas y les puso por nombre Yabot, Yair. Nobad fue y conquistó a Kenad y sus aldeas y le puso por nombre Nobac, es decir, su propio nombre. Estas son las etapas de los hijos de Israel desde que salieron de Egipto en orden de batalla bajo el mando de Moisés y Aarón. Por órdenes del Señor, Moisés iba anotando cada etapa y cada lugar al que llegaban. Estas son sus etapas en el orden en que fueron avanzando. A los 15 días del mes primero, los hijos de Israel partieron de Ramasé. Se pusieron en marcha un día después de la Pascua y lo hicieron con gran poder a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios enterraban a todos sus primogénitos, pues el Señor los había herido de muerte y además había dictado sentencia en contra de los dioses egipcios. Los hijos de Israel partieron de Ramesés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en los extremos del desierto. Partieron de Etam y se dirigieron a Piahirot, que está frente a Baal-Zephon, y acamparon frente a Migdol. Partieron de Pi-Ahirot y cruzaron el mar en dirección al desierto, y durante 3 días anduvieron por el desierto de Etam, después de los cuales acamparon en Mará. Partieron de Mará y llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dopka. Partieron de Dopka y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tenía agua para beber. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Partieron de Kibrot Hatabá y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Kelatá. Partieron de Kelatá y acamparon en el monte de Sefer. Partieron del monte de Sefer y acamparon en Jaradá. Partieron de Jaradá y acamparon en Macelot. Partieron de Macelot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Terah. Partieron de Terah y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmoná. Partieron de Hasmoná y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene Yacán. Partieron de Bene Yacán y acamparon en el monte de Gittal. Partieron del monte de Gittal y acamparon en Jotbata. Partieron en Jotbata y acamparon en Abrona.
Partieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Partieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cádiz. Y partieron de Cádiz y acamparon en el monte de Or, en los extremos del país de Edom. El sacerdote Aarón subió al monte Or y tal como el Señor se lo había dicho, allí murió. Era el día primero del mes quinto, 40 años después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Aarón murió en el monte de Or a la edad de 123 años. El rey cananeo de Arad, que habitaba en el desierto de Canaán, supo que los hijos de Israel habían llegado. Los israelitas partieron del monte Or y acamparon en Salmoná. Partieron de Salmoná y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obod. Partieron de Obod y acamparon en Iyem Abarim, en la frontera de Moab. Partieron de Iyem Abarim y acamparon en Dibón Gad. Partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblatayim. Partieron de Almón Diblatayim y acamparon en los montes de Abarim frente a Nebo. Partieron de los montes de Abarim y acamparon en los montes de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Finalmente acamparon en los campos de Moab junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Bet-Sittim. El Señor habló con Moisés en los campos de Moab junto al Jordán y frente a Jericó. Le dijo: habla con los hijos de Israel y dile: cuando ustedes hayan cruzado el Jordán y entren a la tierra de Canaán, deben desalojar de su presencia a todos los habitantes del país. Destruirán todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes fundidas y todos sus lugares altos. Expulsarán a los que habitan la tierra y habitarán en ella, porque yo se la he dado a ustedes en propiedad. Y ustedes tomarán posesión de la tierra mediante un sorteo por familia. A los muchos se les dará en posesión mucho terreno y a los pocos se les dará menos terreno. Dependiendo del terreno que les toque en suerte, allí se quedará cada uno. Tomarán posesión según las tribus de sus padres. Si ustedes no echan fuera de su presencia a los habitantes del país, va a suceder que los que ustedes dejen les serán aguijones en los ojos y espinas en los costados, y los afligirán en la tierra donde ustedes habiten. Además, yo los trataré a ustedes como pensaba tratarlos a ellos. Gracias te damos, soberano Dios, en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos un rato alrededor de tu palabra, Señor, y leerla y meditar en ella. Rogamos, Padre amado, que tu Espíritu Santo ayude nuestra mente, nuestro entendimiento, nos ilumine con tu poder glorioso, Señor, para comprender lo que leemos y tomar consejo de estos acontecimientos, Señor, y vivir de acuerdo a tu preciosa voluntad. También encomendamos este día, Señor, las actividades, todo lo que vamos a hacer, nuestros desplazamientos, que seamos todos guiados por tu Santo Espíritu, Señor, llevados de tu mano para hacer tu preciosa voluntad. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.